Y bueno, hacíamos una suerte de ring en medio de la calle, ahí montando un poco el espectáculo, sobre todo como más una cuestión de estamos aquí, ¿no? Y se ocurrían pues estampas como esta, ¿no? Que era divertida. Luego, por ejemplo, la importancia de la tecnología en todo esto, y el moblogging, y bueno, sobre todo las herramientas de comunicación digital, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un poco esa necesidad de comunicarse, de que sea visible el trabajo del trabajo realizado por los chavales. En este caso era muy claro, ¿no? Pues la revista se distribuyó con los canales que se distribuían habitualmente en nuestra revista, y estaba muy bien ver cómo los chavales de repente veían, después de... habían perdido un poco la motivación después de un mes y medio trabajando, pero cuando de repente salió la revista, pues era un flipe, ¿no? O sea, realmente se veían aquí, veían que eso lo habían hecho ellos, o sea, bueno, ellos sí, ellos lo habían hecho y les llenaba de orgullo, ¿no? Luego, no sé, era una cosa como que valoran mucho y que para nosotros es una cuestión fundamental, ¿no? Entonces, en los proyectos que hacemos intentamos que eso sea posible, es decir, que luego al final se genere algo que se pueda comunicar, que se pueda mover por diferentes canales. Por eso en Dynamichak tenemos un blog con el que al principio intentamos generar un montón de blogs. Otro de los grandes errores, la tecnología, es fácil, no siempre es fácil. Entonces aprendes prueba y error, y después de hacer unas páginas que no funcionaban, optamos por hacer un blog colaborativo, un WordPress libre, que todo el mundo, o sea, de programación ya abierta, que todo el mundo puede editar de una manera muy sencilla. Y entonces lo que hacíamos era, la dinámica que teníamos es que todo lo que se generaba se iba colgando en el blog, eran los chavales quienes nos va colgando, ¿no? Bueno, por grupos un poco también, es decir, un poco organizado, y también dando un poco las pautas para hacerlo. Y entonces, si vais al blog, que no vamos a entrar, es dynamichak.com, creo que hay una imagen del blog antes, sí, esto, bueno, pues aquí estaba colgado todo lo que iba ocurriendo, un poco a nivel... diario. Sí, a modo diario. Que lo iban haciendo ellos todos los días, a lo largo de los 12 días. Sí. Y también hubo debate sobre eso, porque había gente que no veía como ninguna necesidad de comunicar lo que estaban haciendo, y entonces eso también... Es que es, por ejemplo, otra cosa que hemos estado hablando estos días, ¿no? De repente, sí, nosotros es lo que me refería, lo tenemos muy claro. Los educadores, ¿no? O nosotros como educadores, hablo de nosotros, toda la gente que estamos aquí, ¿no? Toda la gente que hemos participado en el simposio, vemos muy claro las posibilidades de estas herramientas y tal. Pero al final, la gente con la que estás trabajando, es decir, el otro no lo acaba de ver tan claro, o en su vida no tiene la necesidad de todo eso. Igual no tiene la necesidad de un blog y de hacerlo, igual realmente no es un blog y es un fanzine, igual es que ni siquiera es un fanzine. Entonces, es una reflexión en cuanto a la tecnología, o sea, las posibilidades que da, pero si tiene que ser obviamente no tiene que ser el fin, ¿no? Sino que el fin un poco de estos procesos es que ellos lo entiendan como algo que quieren hacer, y que si lo quieren hacer lo tienen que pensar de una manera un poco más amplia, ¿no? Tiene que ver un poco con, con potenciar su capacidad de deseo, que muchas veces está perdida, de desear hacer cosas, ¿no? que muchas veces no lo tienen. Tiene que ver con educar a un adolescente para que no sea un consumidor, sino que sea un producer, ¿no? Un productor, usuario de las cosas, que realmente son cosas que no se están haciendo, y que no se están haciendo porque el sistema tal cual está no está haciendo. Es decir, directamente se vuelca y se dice todo lo que la gente tiene que pensar, tiene que hacer, qué pasos tiene que ir dando, en vez de búscate tú tus propios pasos, piensa qué quieres hacer y sé un poco consciente de que tienes que ir construyendo para conseguirlo, ¿no? Que es un poco lo que nosotros buscamos plantear aquí en los proyectos de Dynamichak, por ejemplo. Realmente pactas con ellos qué se hace, qué se quiere hacer, cuáles son las temáticas, y ofreces un poco pues claves que crees que son importantes, ¿no? Por ejemplo, esto era importante que fuese la prensa, o queríamos que era importante que fuese la prensa para acciones que hacemos en la calle, ¿no? Pues yo sé, que lo que hagas luego tenga una repercusión en los medios. Entonces, ¿qué manera puede haber? Pues entonces tú llamas, convocas a toda la prensa, que vas a hacer una acción, algo que va a ocurrir en la ciudad, de la manera que sea, desde la sorpresa o desde la incógnita, no sé qué, y consigues que vaya. Ese tipo de conceptos a la hora de ponerlo en práctica, o de plantearlo desde la práctica, sorprende, porque muchos chavales nunca se lo piensan, ¿no? Muchas veces nunca lo han hecho y de repente se ven ahí pues buscando un listado de nombres de periodistas y llamando por teléfono porque han hecho
digamos, equipos de trabajo. Un equipo de trabajo está acabando no sé qué detalle de una pancarta y luego el otro está llamando a la prensa y decir, oye, vamos a hacer una acción de no sé qué, explica todo el tema, y luego al final es el que habla a la prensa, ¿no? Que por ejemplo, en muchos casos nunca, bueno, no sé, luego nunca han salido en la radio o no sé, en estas cosas de un poco de darse su visibilidad. No sé, más acciones, por ejemplo, que hicimos en Dynamic. Yellow Acid Lima Limón, que era el grupo que habéis escuchado antes, era otro taller, por ejemplo, muy divertido, que era, invitamos a Baba, que son un grupo musical de Bilbao, son Yogurina Boroba y Fernando Carballo, a que plantease, bueno, más era un taller más de identidad, pero enfocado desde la creación de un grupo musical. Entonces, en 3 días lo que tenían que hacer era pensar la identidad del grupo, estos son Baba, pensar la identidad del grupo, es decir, qué actitud iban a tener como grupo, incluso como propios integrantes de un grupo. Generar una imagen de grupo. Generar imagen de grupo. Ir creando las canciones, letras y canciones. Letras, música. Y luego generar unos vídeos, una animación que les sirviese para el concierto que iban a dar al final, ¿no? Es decir, todo eso se cosificaba, por un lado, en un concierto abierto, entonces venía gente a verles, pues por un lado sus familiares, sus amigos, que iban a Artelecu a verles actuar, y por otro lado, pues como actuaban con Baba, pues también iba otro público con el que no tenía ninguna vinculación. Entonces realmente era como en 2 días hacer y verlo. Y luego otra cuestión que es la cuestión de la comunicación digital. Entonces abrían un MySpace, colgaban sus canciones y las canciones que habían hecho allí, ¿no? Con la ayuda de Fernando, que realmente es el que tiene la formación musical, que les marcaba un poco o les permitía reconducir un poco sus ideas, ¿no? Todo esto, ¿para qué? O sea, es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues es un poco esto, que al final lograr la independencia y la autonomía, es decir, en los proyectos que quieran desarrollar los adolescentes de una manera autónoma, ¿no? No se trata de que vayan a desarrollar con nosotros o que salga de estos talleres, que muchas veces realmente nos da un poco igual, sino que cómo es ese proceso, ¿no? Cómo es el proceso en el que ellos aprenden del trabajo que tú les estás planteando, tú aprendes con ellos, que es de lo que se trata, de lo que ellos saben, y luego pues cómo, no sé, a nosotros lo que nos preocupa más es como qué puedan hacer ellos cuando realmente desarrollen sus propios proyectos, ¿no? Cuáles serán, cómo serán, más que lo que puedan haber hecho cuando son estos. O sea, daba igual que Yellow Acid Lima Limón, el grupo hiciera una música estupenda, porque realmente, pues si realmente les interesaba, ya lo están haciendo. Yo qué sé, Taig, que es este chico que sale con el patín, pues él ya estaba haciendo música por su cuenta. Pero bueno, Taig, por ejemplo, era un chaval muy individualista, ¿no? Entonces, de repente se veía trabajando con otros y a él le suponía un conflicto total decir, yo tengo que pactar con qué va a ser la canción, ¿no? Pues si yo hago mi música y toco la guitarra y ya está. Y lo interesante era, pues eso, cómo Taig y Ander, que es el chico, el Euskopicator, pues de repente trabajaban juntos, ¿no? Ander no tenía ningún tipo de problema de trabajar con nadie, pero bueno, cómo en ese suceder puedes ir trabajando todos esos aspectos, ¿no? Todas esas líneas. No sé cómo andamos de tiempo, bastante pasados, ¿no? Vale. Pues entonces voy con el punto 3 y os dejo aquí mientras las preguntas. Mientras se van a hacer las preguntas que nos queréis hacer, porque realmente esta presentación ha sido bastante caótica, que no sé si os ha quedado algo claro de nada. Pues nada, estos son los vídeos de resumen de Dynamic, por ejemplo, que realmente es lo que a nivel de imagen va a acabar de completaros este imaginario, sí, que es lo que queríamos. Bueno, ahora si nos queréis lanzar piedras...